Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva entrega de Ojalá. Guillermo Ricard Calventi, Ramón Tejeda Reed. Para, hablar de todo lo que hay que hablar, Guillermo, en esta semana. Dos temas me llaman la atención, me han llamado la atención esta semana, que digo de los días que pasaron. Uno de ellos tiene que ver con la educación. El Instituto Tecnológico Superior, que está en Sabana Perdida, que es uno de los centros educativos que se construyeron durante las administraciones del doctor Leonel Fernández, si más recuerdo. Sabana Perdida, que sigue el sistema educativo de lo que en Estados Unidos le llaman los City College, algo así, ¿no? Que son, creo que sí, que así es que le llaman, que son estos institutos donde la gente se prepara, como el Politécnico de Baní, el Máximo Gómez, donde la bachiller va y no es un bachiller al uso, común, corriente, como lo que veamos, sino que además sale con una preparación en algún área, sea la mecánica, sea la computación, sea el área que sea. Es decir, sale con cierta preparación técnica, profesional, que le permite incluso ya tener opciones de cómo ganarse la vida. Antes le llamaban oficios. Artes y oficios, también le llaman a esas escuelas de artes y oficios. Pues ese instituto tecnológico está en una situación lamentable, porque hay maestros que tienen meses que no cobran y es una situación, asimismo la infraestructura, imagínense ustedes el descuido que hay en ese. Pero cuando hablo de ese, estoy hablando de un reportaje que salió el día 19 de agosto, creo, poco después de la rendición de cuentas del presidente Abinader, en la página 18 del Diario Libre, donde una periodista muy acuciosa, ella por cierto, bien escrito el texto, da cuenta de la tragedia que está viviendo una cantidad impresionante de padres, madres, tutores, de niños y niñas de nuestras escuelas, o de nuestras escuelas, ¿no?, que están buscando cupo, porque no hay cupo. Padres, madres que amanecen en las escuelas para asegurar un turno, asegurar un cupo para sus niños, para que los tomen en cuenta, pues han decidido amanecer ahí en las escuelas, las filas, las reclamaciones. Y bueno, vi que decía una noticia, por cierto, primera página de ese mismo periódico, donde el ministro de Educación decía que estaba alquilando escuelas que habían sido colegios, que habían dejado de dar las clases, estaban cerrados, estaba alquilando locales por ahí para, mientras tanto, paliar el problema. Paliar el problema, porque quiere decir que en 2 años que tiene ahí el gobierno y en 2 años que estuvo ahí el ministro Roberto Fulcar, parece que no se agregó un aula más a lo que se había. No solamente eso, sino que hay sectores de la capital y del interior del país exigiendo, reclamando que los liceos, las escuelas primarias o básicas, mejor dicho, como les llaman ahora, que estaban en proceso de terminación, muchos de ellos incluso entregados a punto ya de terminarlo, pues la gente está exigiendo que se terminen por fin, que se entreguen, para que, por eso mismo, porque hay una cantidad de padres, de madres, y cada año se agregan más, porque cada año hay una población que llega a los 5 o a los 6 años para ingresar en la educación básica. Y son miles los que se agregan cada año. Son miles los niños que se agregan cada año en todo el país.
a la educación básica, porque eso es promoción. Bien. Sin embargo, lamentablemente tenemos 2 años en los que tal parece que no se construyó una sola escuela. Por lo que dice ese reportaje que apareció en la página 18 del Diario Libre del 19 de agosto, si mal no recuerdo, ahí está claro que lo que está pasando en la educación hoy en la República Dominicana, o lo que ha pasado en estos 2 años, es muy lamentable. Muy lamentable, porque vimos además lo que pasó con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Bien. En donde ha ocurrido cualquier tipo de irregularidad que no sabemos por qué no hay gente presa. No sabemos por qué no hay gente presa o por qué no se ha hecho el informe debido para que la sociedad sepa lo que ha pasado ahí. Porque las denuncias de los suplidores están ahí en la prensa y se ven. Bien. De modo que es un tema realmente lamentable. Ojalá que el nuevo incumbente del Ministerio de Educación nos traiga otra versión, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido. Porque si es más de lo mismo, a Dios que reparta suerte, como dicen. Mira, déjame agregar algo que hace más dramático el problema. Porque la tasa de deserción escolar que ha habido en estos últimos 2 años es verdaderamente sorprendente. Y estamos hablando de gente que estaba dentro del sistema y ya no están. Yo no sé cómo volverían a los colegios privados o se quedarían en su casa, porque yo no termino tampoco de ver funcionando dentro del sistema el desayuno escolar tampoco, ni el almuerzo, ni la merienda, o por lo menos ya eso no es tema, y resulta ser que sí, que eso es tema. Eso es porque parte de las razones que determinaron la cobertura que le dio el Ministerio de Educación en el último periodo y en los 2 periodos de Danilo Medina, tuvo que ver con que gente que no iba, que no mandaba a su muchacho, por 1000 razones, a la escuela, dijo, pero es que ahora yo lo puedo mandar a la escuela, yo puedo buscar trabajo, no estoy limitada para emprender cualquier negocito, cualquier cosa. Y además, tengo prácticamente el día entero al muchacho en la escuela protegido. Guillermo, recuerda que por primera vez en la historia de la educación dominicana se registró una emigración importante de estudiantes del sector y privado, docentes, sí, desde el sector privado, claro, hacia el sector público. Recuerda. Correcto. Ahora, si eso tú le agregas lo que yo acabo de ver, que informa este nuevo ministro de Educación, en el sentido de decirle a los centenares y supongo miles de maestros que participaron en concursos, le dice, bueno, ustedes serán nombrados cuando haya vacante. Haya vacante. Es decir, que no hay vacante. Es decir, ¿para qué hizo los concursos? Porque si yo participo en un concurso, porque yo necesito trabajar ahora o dentro de 3 meses, tener una seguridad, si no me voy para donde sea, para Nueva York. Entonces, cuando haya vacante a gente que participó en concursos, no se sabe para qué. No se sabe para qué. Y usted dice, bueno, pero si hay más estudiantes y tú no estás haciendo la recta de la deserción escolar, es que hay más estudiantes, pero no se necesitan más maestros porque no hay más vacantes. Porque
¿Qué es lo que es una vacante? Pienso yo. O cómo se genera la demanda de una nueva vacante. O cuando usted no le puede seguir metiendo a un aula más estudiantes. Está bien, no son 24, no son 28, no son 39, no son 50, no son 60. Entonces ahí hay un disparate tal que resulta preocupante en muchos sentidos. Primero porque durante mucho tiempo, y eso de alguna manera determinó el cumplimiento del tema del 4%, el sector privado desde Educa, por solo decir Educa, o la formación de maestros a través del Instituto de Formación Salomé Ureña, creo que se llama, de formación. Todo eso justificaba el uso del 4%. Y ahora veo una campaña perversa de gente que dice, bueno, vamos a quitarle el 4% de educación. Que te dice, salud para salud. Oh, quieren un 4 para salud y entonces se le va a quitar cuánto a la educación. A la educación. En violación de la ley. En violación de la ley. Es una ley. Que es una ley, pero que además está de cualquier punto de vista, aún, porque creo que no tendrá por qué ser para siempre. Fantástico. Pero aún los estudios te están diciendo, Ramón, nosotros estamos en el último lugar en materia de lectoescritura, según... Y de inversión en educación. Y de inversión en la educación. Y de una debilidad crónica en la generación de nuevos y transmisión de nuevos contenidos. Porque si algo ha demostrado todo este proceso, que no solo haciendo aula, que no solo reforzando la formación magisterial, que no solo invirtiendo en bienestar estudiantil propiamente y todo lo que eso significa para que los niños y niñas desarrollen sus potencialidades. Nosotros estamos ante una situación en la que, si se quiere, no damos pie con bola. Es decir, nuestros muchachos no logran aprender aritmética, que no hablo de matemática, hablo de aritmética. No logran aprender la escritura, pero comprensiva, porque hay gente que dice que sabe leer, sabrá leer titulares de deporte, que eso se comprende, lo comprende alguien que ni siquiera sepa leer o escribir, de oída. No, estamos hablando de que a nuestros niños, en la básica, no se les está dando lo que se les tiene que dar. No lo aprenden, y no es porque nuestros niños sean brutos o sean pobres o lo que usted quiera. No, algo está, y usted que es maestro sabe que algo está pasando. Ahora, y para mí es lo más preocupante, porque lo otro Danilo Medina lo resolvió. Hizo aula, formó maestro, dio bienestar estudiantil y no había escándalo. Amplió a 8 horas. Amplió la jornada de 2 horas promedio que se daban de clase. Llegamos a tener una buena cantidad de estudiantes en la famosa tarde extendida. Entonces, ¿qué se suponía que teníamos que ya remontar? Esos temas que tienen que ver con los textos, con los contenidos, pero estas cosas no lo entienden ni los adultos. Ni los adultos entienden esos textos, ni se está enseñando nada, porque incluso hay áreas donde se está mintiendo a los estudiantes. Se le están dando contenidos que son absolutamente, no anacrónicos, no falsos. Y eso cualquier investigación te lo puede ofrecer. Ahora se habla de textos digitales, pero es por la vagabundería que ha habido en la compra de los textos digitales.
no porque se han evaluado los famosos textos digitales. Entonces hay áreas de la educación que están pendientes y que esta gente no lo tienen en agenda. Y entonces se van sumando problemas tan elementales como el de la falta de aula, que se suponía ya de alguna manera, ¿verdad?, superado o en vía de eso. La propia formación magisterial también. Se había avanzado bastante en eso y sin embargo volvemos para atrás y lo que nos dicen es vamos a quitarle el 4%, es decir, no gastemos. Entonces hay una cuestión que déjame decirte, comenzaste con el comentario con lo de los centros tecnológicos, los politécnicos, que son más viejos que Cuca. Y aquí los hubo desde siempre. Claro, herencia de la educación ostosiana. Correcto, aquí los hubo desde siempre. Esta gente ofrecieron tener en el periodo de gobierno, como parte de las promesas, ofrecieron tener un centro tecnológico en cada esquina, de cada provincia y de cada municipio. Y yo no he visto el primero. No he visto el primero. Y eso sí que se tiene que, eso no es un aula, porque no es un aula. No, eso es otra cosa. Y requiere de otro tipo de magisterio. Es otro enfoque. Otro enfoque totalmente. No es el que te va a enseñar como en la básica. Es otro enfoque y otros recursos. Porque usted no puede enseñar banitería sin un taller de banitería. Usted no puede enseñar artes vocacionales, le llamaban antes. Usted no puede electricidad, usted no puede enseñar oficios, enseñar técnicas sin, por ejemplo, siempre los mecánicos, ¿dónde se formaban? Ahí en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, o en Infotep. En fin, de hecho, hubo un boom en los últimos años con el auge del turismo. Los programas que se desarrollaron desde Infotec, que es un esquema tripartito, que ha funcionado eficientemente y está nutriendo de mano de obra al sector turismo, por ejemplo. Pero ya yo no oigo nada de eso. Hay más turistas, pero no se habla más de la formación propiamente de esos recursos. No se habla de el éxito o la evaluación de los llamados secundaria especializada, que es, por ejemplo, en cuestiones audiovisuales. Pues hay un bachillerato que es en eso, que terminan... Y de eso no se habla. Para eso son esos institutos como este Instituto Superior que está ahí en Sabana Perdida, precisamente. Y para eso mismo es, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que es un poco más especializado, pero surgió para eso, para, bueno... Es de más alto nivel. Porque es que lo que yo digo son los bachilleratos. Usted se hace bachiller como... yo me gradué, digamos, de bachiller en idioma, en letras. Bueno, hay una concentración en los últimos 2 años, donde usted, además de aprender lo que aprenden todos los demás, usted está ahí y usted sale formado como técnico audiovisual. Y se graduó de bachiller. Y puede salir de ahí con ese certificado y tener acceso a una plaza de trabajo. Pero yo no veo que se esté hablando absolutamente de nada. La discusión en torno a los temas educativos ha pasado de tener una primera plana, realmente una primera importancia, un altísimo perfil, a que aquí nada más, es más, aquí ya nada más ni los maestros hablan, a la ADP ni siquiera habla de educación, ni se refiere absolutamente a nada. Más que a sus intereses corporativos, de qué es lo que me toca, la cooperativa y la cosa, y los préstamos. Pero de educación, aquí no hay una discusión sobre esos temas, ni desde las universidades siquiera.
Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe. Quedémonos con la educación, lamentablemente dejaremos el otro tema para después, los otros temas, porque este es un temazo. Claro. Cuando hablamos de educación estamos hablando de un temazo, porque nosotros estamos hablando de presente y de futuro. Cuando se habla de educación se está hablando de presente y de futuro. Y aquí hay gente que no comprendió o no le dio la gana de comprender lo que es, lo que ha sido, lo que ha representado y lo que va a representar para el país la jornada escolar de 8 horas. Porque que aquí se impartían entre 2 y 3 horas de clase en la escuela, mal impartidas, hasta el año 2012, 2013, que fue cuando empezó a instalarse la jornada de 8 horas. Eso requería un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque la población estudiantil había que dividirla, había que separarla. ¿Me entiende? O mejor dicho, había que integrarla en 8 horas. Usted no podía tener 3 escuelas, una en la mañana, una al mediodía y una en la noche o en la tardecita. Absurdo. Absurdo, totalmente. En un país donde no había luz. Por lo tanto, las escuelas de noche no funcionaban. Absurdo. Entonces, usted necesita un periodo real de estudio. Pero además, en un país con las condiciones del país dominicano, tener una jornada escolar de 8 horas garantiza y garantizaba todo lo que garantizaba. No solamente es la alimentación, el cuidado, la vigilancia, el acompañamiento de todos los estudiantes en las escuelas durante 8 horas, sino que representaba también la liberación del papá y de la mamá, que quedaban libres durante esas 8 horas para ellos trabajar, para ellos estudiar, para ellos hacer lo que quisieran. Tenían esas 8 horas con sus hijos en la escuela, seguros, alimentados, estudiando. ¿Me entiende? Pero entonces, los primeros que no comprendieron la jornada escolar de tan extendida, buena parte fueron los maestros. Buena parte fueron maestros y maestras que no entendían por qué tenían que extenderle el horario, por qué tenían... Ya hubo una resistencia fuerte y la ADP, claro, esa Asociación Dominicana de Profesores, tiene que darse golpes en el pecho porque la verdad que es como tú dices, está atenta, muy atenta a sus intereses de corporación, digamos, salario, esto, aquello, ¿me entiendes? Pero, como tú dices, ¿dónde está la discusión sobre el tema educativo? ¿Dónde está la discusión? ¿Me entiendes? Y además, esa jornada escolar de tan extendida no solo representó la liberación de papá y de mamá, no solo representó la mejoría de las condiciones materiales de existencia del estudiante, que además era provisto no solamente de la comida, las 3 veces, y del propio maestro también que comía ahí. No solo comía, sino que no dejó de desplazarse porque estaba en varias tandas él mismo, entonces no se desplazaba. Que hay también un beneficio por ese lado, porque usted no tiene que estar desplazándose de una escuela a otra, cosa que yo conocí muy bien. Agrégale un beneficio que la gente quizás no entienda. ¿Cómo va a tener algún contacto un estudiante con la noción de biblioteca si no es en la escuela? Ahora, en la escuela, cuando el estudiante tiene el tiempo para ir a la biblioteca. Pero además,
Si usted, que es el caso de la mayoría de los niños nuestros, no tiene Wi-Fi en su casa, ni tiene velocidad del internet, si usted no tiene eso, ¿dónde lo tiene? Para eso se le dieron las tablets que se dieron. Por cierto, esta gente anunciaron millones de tablets. No he visto la primera que ellos hayan entregado. Pero la tablet le daba la oportunidad al muchacho del uso de, no solo del laboratorio de informática, que es parte de la currícula, ¿verdad? Sino que le daba la posibilidad de, en vez de perder simplemente el tiempo, de usar su laptop y aprovechar, porque se le instalaron a las escuelas, se instalaron internet, se le dispusieron de puntos. Había un conjunto, es que era una visión de conjunto del tema de la educación. Y ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Ahora lo que surge es la conspiración contra el 4%. Contra el 4%, que sería un crimen. Sería un crimen que por incompetencia, porque es por incompetencia, es decir, por incapacidad de usted y de ustedes, las nuevas autoridades, para invertir, para llevar a cabo la inversión que se debe llevar a cabo y que se debe continuar, usted venga a rebajar como ha ocurrido, porque resulta que hasta el 2019 se alcanzó una inversión histórica en educación, porque llegó al 4.04%, la inversión de ese año. Sí. No contamos el 2020 ya, porque ahí entró la pandemia, etcétera, y ocurrió lo que ocurrió. Y en el 2021 la inversión en educación creo que no llegó al 3.4%. En el año actual no sé a cuánto habrá llegado, no tenemos las estadísticas. En el 21-22, 2021 no llegó ni al 3.5%. En el 21-22 no sabremos todavía, ya tendremos los datos, pero a lo cierto es que no han llegado al 4%. Claro que no. Ni cerca, porque no llega siempre al 4%, pero se acerca a 3.8, 3.9, y como te digo, en el 2019 llegó al 4.04 histórico, cuando más ha llegado la inversión en educación en la República Dominicana, en el 2019. La educación dominicana necesita no un 4%, porque hay países en América Latina, en nuestra área, donde es el doble del Producto Interno Bruto, es un 7, es un 8, y hay más también. Si usted quiere tener una educación y colocarla en el lugar en que debe estar, esa educación pública, porque es la pública, la que hay que privilegiar, es la pública, la que hay que apuntalar, es la pública, la que hay que sostener, porque la privada se sostiene sola. Aquí en Estados Unidos y en Europa la privada se sostiene sola, y no tan sola, porque el Estado también le invierte a la privada. Claro. Están subsidiados. Todos los privados están subsidiados por el Estado, y que no me digan que no. Claro que sí. Que no me digan que no. Todos reciben subsidio del Estado de una u otra manera. De una u otra manera. Todos o casi todos. Porque esa es la realidad. Pues es la pública. A la pública es que va el 99% del estudiantado dominicano. Es a la pública. Por lo tanto, es la pública la que necesita inversión. Que se sostenga ese 4% que se aprobó por ley en el año 1997, que recuerde yo, esa ley es del año 97, debía entrar su aplicación en el 98-99, porque la ley lo establece. Estoy diciéndolo de memoria, lo que recuerdo. La ley establecía que del 98 al 99, por ahí, ya tenía que estar la inversión en el 4%. ¿No entiendes? No llegó al 4%. Cuando más llegó la inversión en educación, quizás fue en el año 2012, cuando entregó el presidente Leonel Fernández al expresidente Danilo Medina
la inversión en educación fue del 2.5% en ese año 2011-2012. Y en el 2010-2011 la inversión fue de 1.9, porque me lo recuerdo como ahora. Fue de 1.9. En el año escolar último, el del doctor Leonel Fernández, fue 2.5. En el 2013, cuando comienza a aplicarse el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, ya con el presidente Danilo Medina, la inversión llegó en el 2013 al 3.4 ya. Ya llegó al 3.5, que subió un punto del 2.5 al 3.5, subió ya o sea, iba acercándose al 4. Y así hasta que en el 2019 llegó a 4.04. No histórico eso. No obstante, alguien, y será motivo también de quizá otra reflexión con unos amigos nuestros, alguien tendrá que explicarme a mí cómo un gobierno como el nuestro, con un panorama como el que tenemos, lo que anda diciendo e invirtiendo supuestamente, porque tampoco vemos nada, ejecución ninguna, más extensiones universitarias. Explícame. Y yo digo, es que todavía no se entiende que nuestros muchachos salen de nuestra básica sin leer y escribir correctamente, ni saber aritmética. Y entonces usted el dinero, 4 o no, y lo digo así, 4 o no, podría ser más, debió haber sido más, podría ser menos, incluso si el gasto fuera más eficiente, digamos. Si el gasto fuera más eficiente, incluso contratando recursos extranjeros, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay una serie de áreas en donde aquí, vaya usted a ver, que se enseñan francés en la escuela pública. Vaya, ¿cuántos profesores de francés tenemos en el país? No es verdad que tengamos profesores de nada, de francés, por así decirlo. Hay áreas donde todavía hay falencia de origen, porque los maestros nuestros no han desarrollado tampoco esas capacidades, esos temas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que si usted tiene un problema en la básica y en la secundaria y en la tecnológica, usted lo que decida sea seguir invirtiendo en extensiones universitarias para que gente que no tiene bien la zapata, usted la tenga que subsidiar y pagar hasta el último momento? Y vamos a tener ¿qué? Profesionales que analfabetos como muchos de los que tenemos ahora. Entonces, alguien tendrá que explicar eso en algún momento, porque hay cosas que no machean. Usted no puede pretender tener universidades buenas o la que usted quiera si usted no tiene una escuela que le permita a todos los muchachos a desarrollar sus potencialidades, y esas son herramientas y esos son aprendizajes que tienen que transmitirlo los maestros. Y vaya usted a saber entonces en qué pie que estamos parados. Que ya los maestros tienen computadoras, todo. Es verdad, se las financiaron, se las regalaron. Todos tienen, y todos tienen vehículos, en el caso de los universitarios, porque tienen mejores condiciones que todos, pero vaya a ver, realmente la usan para la labor docente. O sus hijos están resolviendo su tema con la del profesor. ¿Qué sé yo? Aquí hay que discutir, es que hay que hablar los temas de la educación dominicana, no en la perspectiva del sindicalismo, del gremialismo, no en la perspectiva de solo de si el 4% o tal cosa, sino si la inversión que se viene haciendo desde ya hace tiempo se pierde o se aprovecha. O se aprovecha. Claro, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tenemos que aprovechar. Ahora, primera vez en la historia que estamos tratando de lograr el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la riqueza del país para invertirla en educación, debe ser bien invertida, no improvisando. Tenemos 2 años, Guillermo,
improvisando, y ahí están las escuelas que se estaban construyendo con la hierba de este alto. Yo las he visto, no me lo cuentan, con la hierba de este alto. Edificios prácticamente listos. Vi una estancia infantil que me da ganas de llorar, que una estancia infantil bellísima, que aquellas construcciones, un modelo muy todo listo, práctica, la hierba de este alto. No, hace 2 años que no le ponen la mano. ¿Por qué? Bueno, yo no sé por qué. Y recursos no hay. Pero lógico, recursos hay. Claro, y han votado por, tú sabes, miles de millones de pesos, que tú sabes cómo se fueron ahí en pagarles a unos cuantos medios para que dieran clase virtual, una clase que no sirvió para nada absolutamente. Esa fue la miles de millones de pesos para nada. No se aprovechó el tiempo de la pandemia para trabajar los centros escolares. No fue aprovechado. Un tiempo que no había clases, debió aprovecharse para eso. Pues no. A darle mantenimiento pues no, para eso, claro que sí. Y para darle trabajo a gente que la necesita. Claro. No se aprovechó ese tiempo. Hemos perdido 2 años y ojalá no tengamos que perder 2 más que quedan ahí de la educación dominicana. Les esperamos aquí por Tele Santo Domingo y Ojalá TV en nuestra próxima encuentro. No se la pierda, por favor, ese nuevo encuentro. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.